Bendecido día a todos. En esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de intercesión, guerra espiritual, formación de guerreros que estamos mirando en estos días y habíamos estado hablando de las fases de la edad espiritual de un creyente y habíamos visto ya lo que era el bebé espiritual, el niño espiritual y hoy vamos a ver cómo nosotros podemos reconocer a alguien que alcanzó madurez espiritual, alguien que ya es un adulto espiritual. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros a esa persona que pasó ya de la etapa de bebé espiritual, pasó también la etapa de niño espiritual y ahora ya es un adulto espiritual? Lo que todos nosotros debemos anhelar, ¿verdad? Ser ese adulto espiritual. ¿Por qué? Porque el adulto espiritual, ese es el intercesor y guerrero espiritual que se requiere para tener equipos firmes en la guerra. Ese adulto espiritual va a ser confiable, firme, estable. Entonces, qué importante es los adultos espirituales en todos los equipos de intercesión, en los equipos de guerra espiritual. Qué importante es alcanzar esa madurez espiritual para que podamos estar firmes, ¿verdad?, en lo que se nos ha encomendado. Esa característica de ese adulto espiritual es muy notable. Nos podemos dar cuenta fácilmente, lo podemos reconocer, ¿verdad? Ese adulto espiritual, ese al que alcanzó madurez espiritual, ese intercesor, ese guerrero espiritual, tiene clara la imagen de quién es el Todopoderoso. Ese adulto espiritual conoce muy bien, ¿verdad?, sobre la soberanía de nuestro Adonai, ¿verdad? Él sabe la bondad, el poder, la grandeza de nuestro Elohei. Y por ende, él es un intercesor o ella es una intercesora, es una guerrera, pero también es un adorador, es una adoradora, porque en esta etapa de la madurez espiritual como adulto, tiene muy claro quién es su Adón, quién es su rey, quién es su Melech. Tiene muy claro la bondad, el poder, la grandeza, la soberanía, el kabod de nuestro Abacadosh. Salmo 145 dice: te exaltaré mi Elohim y mi Melech, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es Adonai y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Aquí podamos darnos cuenta, ¿verdad?, de este adulto espiritual, cómo también es un adorador y exalta al Dios Altísimo, exalta al Todopoderoso, lo reconoce como su Rey y sabe que por siempre tiene que bendecir su nombre. Y algo importante, conoce su nombre, ¿verdad? Y no depende de la condición en que se encuentre, ¿verdad? De su condición emocional en ese momento para bendecir el nombre del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ese adulto espiritual sabe que todos los días tiene que bendecir al Todopoderoso, que todos los días tiene que alabarlo. Un adulto espiritual sabe que es así. Un niño espiritual no hace eso. Un niño espiritual está con berrinche, un niño espiritual está haciendo sus pataletas. Hoy ya no alabo, hoy ya no quiero saber nada, hoy me alejo. Pero un adulto espiritual, un adorador, un intercesor, un guerrero, está parado en la brecha y no lo mueven sus emociones. Él sabe o ella sabe que todos los días, sin importar cómo se encuentre,
tiene que alabar y bendecir el nombre del Todopoderoso. Reconoce la grandeza, reconoce que solo Él es digno de alabanza. Ese adulto espiritual no busca ser reconocido. Ese adulto espiritual no busca que lo alaben a él o a ella. No. Sabe quién merece. El único que merece gloria, honra, honor y alabanza es nuestro Elohim, nuestro Shaddai, ¿verdad? Pero un niño espiritual, como habíamos visto anteriormente, él busca que siempre lo estén mimando. Pero un adulto espiritual no es así. Un adulto espiritual es un guerrero, un adorador, un intercesor, alguien que es muy firme, confiable y sabe lo que tiene que hacer y cuándo debe de hacerlo, ¿verdad? Ese adulto espiritual sabe también que lo primero en su vida es el Todopoderoso. Ese adulto espiritual sabe que nada puede quitarle el lugar, la posición de Yuhei Bajei, el eterno Dios de Israel. La carta a los Romanos capítulo 11, verso 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea el esplendor y nuestras bendiciones por los siglos de los siglos. Entonces podemos ver acá, ¿verdad? Que esa persona, varón o mujer, que ha alcanzado la etapa de adulto espiritual, conoce muy bien su posición, su firmeza y sabe que no busca reconocimientos de hombre, no busca agradar al hombre, no busca aplausos, no busca escenarios, no busca likes, no busca ser visto, no busca reconocimiento. Sabe que en su vida lo primero es el Todopoderoso y que todo lo que hace es para Él y por Él y que todo es de Él. Ese adulto espiritual se lo conoce fácilmente. El adulto espiritual anda en el espíritu y no busca satisfacer los deseos de la carne. Se aparta de todo lo que quiera arrastrarlo a los deseos de la carne. El adulto espiritual es aquel que ve el mal y se aparta. El adulto espiritual es el que prefiere decir, aquí corrió que aquí murió. ¿Por qué? Porque así como Joseph, así como José, él huyó de la tentación. También lo hace ese adulto espiritual. Sabe que no debe de quedarse a donde los deseos de la carne pueden atraparlo. El adulto espiritual busca ser instruido en la palabra, no huye de las instrucciones, no huye de las enseñanzas. El adulto espiritual, como dice la carta de Pedro 3:15, busca ser instruido, busca que le enseñen, busca conocer, quiere recibir enseñanza. Ese es un adulto espiritual. También, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 11, ¿verdad? Hablando de un adulto espiritual. El adulto espiritual es aquel que conoce o reconoce el mundo espiritual y las maquinaciones de Hasatán. No las ignora, no, conoce muy bien. ¿Por qué? Porque se prepara, porque le gusta recibir enseñanza, instrucción, porque quiere conocer más y cada día aprende más. Entonces, un adulto espiritual va a conocer el mundo espiritual, lo conoce. También el adulto espiritual anda en el amor del Todopoderoso con todos, como dice Primera de Corintios 13, 4 y 8, del 4 al 8, ¿verdad? Muestra el amor, no anda en pleito con los hermanos, no anda causando divisiones en los hermanos, no anda causando contiendas entre los hermanos, no anda hablando mal de los hermanos. Eso no hace
un adulto espiritual. El adulto espiritual se conoce fácilmente porque él anda en el amor de Yahvé con todos, no solamente con un grupito, no solamente con sus preferidos, no solamente con los que a mí me caen bien, con esos ando en amor. Ese no es un adulto espiritual. El adulto espiritual es aquel que muestra el amor del Todopoderoso para con todos. Otra característica importante en el adulto espiritual es que recibe corrección. Y recibe corrección con disposición de su corazón. Porque muchos pueden decir, sí, yo recibí corrección, pero se enojó. Muchos pueden decir, yo sí recibo corrección, pero me enojo y no quiero saber nada. Ese no es un adulto espiritual. Un adulto espiritual es el que recibe corrección y que hace y mejora. Ya no vuelve a hacer mal lo que hizo mal. Un adulto espiritual recibe corrección para ser mejor, no para enojarse, para irse y para traer pleitos. Eso no hace un adulto espiritual. Otra característica, cuando le digo recibe corrección, podemos leer algo en Proverbios también. En el libro de Proverbios hay una palabra, vamos a ver qué dice. Okay. Proverbios capítulo 12, vamos a ver qué nos enseña. Proverbios capítulo 12, verso 1. Dice, el que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Qué dura la palabra, ¿cierto? Que el que aborrece la reprensión o la corrección es ignorante. Entonces, un adulto espiritual recibe la corrección. Un adulto espiritual no se enoja ni guarda rencor, como dice Santiago 1:29 o Efesios 4:26. No, ese adulto espiritual no se va a enojar por todo lo que quizás le digan. No, dice la palabra, al enojarse no sean injustos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No dice que no se enoja, dice que no guarda rencor. Si se enoja, quizás en ese momento, pero no guarda rencor, no le dura el enojo. Otra característica es que un adulto espiritual sabe exhortar, edificar y consolar, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 3. ¿Y cómo lo hace? Por la palabra. Recuerde que la palabra exhorta, edifica y consuela. También una característica del adulto espiritual es que ese adulto espiritual es firme y es constante en la obra del ministerio. Un adulto espiritual no está aquí hoy y mañana estoy en otro lado. No. Un adulto espiritual es firme. Un adulto espiritual es constante, ¿verdad? Allí podemos darnos cuenta quién verdaderamente ha alcanzado madurez. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que su trabajo en el Adón no es en vano. Aquí podemos darnos cuenta la recomendación, ¿verdad?, del apóstol Pablo. ¿Qué nos pide? Firmeza, constancia, crecimiento en la obra del Abacados. Y eso es lo que manifiesta alguien que tiene esa estatura espiritual o esa etapa, ¿verdad?, de crecimiento, como es ser un adulto espiritual. Va a ser firme y constante en el trabajo que está haciendo para el Todopoderoso. También podemos decir que un adulto espiritual es aquel que son íntegros,
son aquellos que son íntegros, son aquellos que son responsables en las cosas del Padre, en las cosas que se les encomienda, en las cosas que se les ha delegado que hagan. Son muy responsables, son íntegros. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5, capítulo 5, verso 4 y 5. Dice: cuando a Elohim haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, un adulto espiritual es aquel íntegro y responsable en las cosas del Padre y también en las promesas que le ha hecho al Todopoderoso. Un adulto espiritual se ocupa siempre de las necesidades de la congregación. Él está atento para que lo que hace falta sea suplido, ¿verdad? Va a estar siempre pendiente, sin que le estén de pronto pidiendo que lo haga. Si él se da cuenta que algo falta, él va o ella va a hacer que eso sea suplido. La carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10, dice: porque Elohim no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los justos de Él y sirviéndoles aún. ¿Verdad? Entonces podemos ver acá que el Todopoderoso no se olvida de lo que nosotros hacemos para Él o de las necesidades que hay en la congregación. Y Él no se olvida, Él no es injusto. Entonces, también un adulto espiritual tiene esa característica. Un adulto espiritual es de confianza porque sabe guardar silencio, lo que no hace un niño espiritual. Ya lo habíamos visto en Proverbios 11:12. El adulto espiritual es el que refrena su lengua. Y otra característica también es que un adulto espiritual es agradecido y se goza en todo tiempo y circunstancia. Eso es la manifestación en un creyente que ya alcanzó madurez espiritual, porque pasa de ser creyente a discípulo y se comporta como tal. Por lo tanto, si ya alcanzó madurez espiritual, el Todopoderoso, nuestro Abacados, no solo le reconoce, sino que se compromete con él, ¿verdad? Y además lo invita a formar parte de su ejército, porque ya es un adulto y ya tiene edad de servicio militar. Ya es adulto espiritual y ya puede estar en un lugar de guerra, puede estar en un lugar dentro del campo de batalla. ¿Por qué? Porque ya alcanzó madurez espiritual, porque ya no es un niño, ¿verdad? Al adulto espiritual es aquel a quien el Todopoderoso lo posiciona y lo promociona. Es decir, al adulto, al que tiene madurez, madurez espiritual. El Padre no posiciona porque tenga 20 años conociendo la Escritura, porque tenga 50 o 60 años de edad. El Padre no ve eso. El Padre ve la madurez espiritual del creyente, ¿verdad? Recordemos algo. En el libro de Samuel, capítulo 16, hay un pasaje, Samuel 16, del 17 al 19, vamos a leer, ¿verdad? Donde Saúl respondió a los criados diciendo: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem que sabe tocar y es valiente, vigoroso,
hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Todopoderoso está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Notemos aquí algo importante. Vemos aquí que el rey lo mandó a llamar a David. David no se promocionó, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que habían voces que hablaron bien de David. Esas voces dijeron: hay alguien, o hemos visto, porque dice, hemos visto, porque podemos reconocer a una persona, ¿verdad? Por sus palabras, por sus actos. Y ellos dijeron: hemos visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso. Y lo más importante, que el Todopoderoso estaba con él. Entonces David nunca dijo: yo quiero ir, yo quiero ir. Jamás. Él no se promocionó. Alguien estaba hablando bien de David, ¿verdad? Aquí podemos ver, recordemos que ya en este pasaje, el Todopoderoso lo había apartado para que él sea el próximo rey de Israel. Pero aquí David, ¿verdad? Iba a pasar un tiempo de preparación, ¿verdad? Al lado de Saúl, al lado de los guerreros. Él no se promocionó para ir al palacio. El rey lo mandó a llamar. Lo mismo con nosotros, ¿verdad? No nos promocionemos. No busquemos quien nos promocione. Esperemos que el Todopoderoso lo haga. Cuando el Todopoderoso ve que estamos en esa etapa de que hemos alcanzado madurez espiritual, Él mismo se encarga de posicionarnos y de promocionarnos. Recordemos que antes de que suceda esto, de que el rey Saúl mandó a llamar a David para que toque, ¿verdad? Y que se vaya ese espíritu malo, recordemos que ya David también había sido ungido por parte de Samuel. ¿Y quién envió a ungir a Samuel, a David? Fue el propio Dios de Israel. O sea, nosotros no buscamos ser ungidos, nosotros no buscamos ministerios, nosotros no buscamos ser promocionados. De eso se encarga el Todopoderoso. Busquemos nosotros pasar esas etapas espirituales para que cuando lleguemos a la edad de la madurez espiritual, a esa etapa de la madurez espiritual, el Padre Celestial nos posicione y nos promocione. No busquemos nada por mano del hombre. Amén. Shalom, shalom a todos.